Buenos días, ¿cómo están? Junto a ustedes, iniciamos la clase número 12. Gracias por estar conectados. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Hoy vamos a ver, aumenta tus ventas con tu oratoria. Este poder secreto que todos los que trabajamos en el mundo de los negocios tenemos, o al menos deberíamos tener, y aprovechar al máximo. Bueno, mi nombre es Miguel Barrios, consultor empresarial, autor de varios libros, más de 20 años en la conducción y liderazgo de diferentes equipos, y en el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es el rubro inmobiliario. A quienes me quieran seguir, Miguel Barrios Oficial, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, también en YouTube. Ahí me pueden buscar y, preguntar lo que quieran. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Bueno, esta clase quiero comentarles que la dividí en 5 bloques. La idea de estos 5 bloques, cada uno de ellos, es que ustedes puedan no solamente comprender, adquirir el conocimiento, sino que también lo puedan poner en práctica. Después vamos a ver cómo lo podemos ejecutar y al finalizar cada uno de estos bloques les voy a mostrar un ejercicio práctico, ¿sí? Para que ustedes lo puedan aplicar, porque recuerden que el conocimiento que se adquiere, pero no se pone en acción, no se ejecuta, no se pone en práctica, se pierde. El conocimiento es poder en potencia. ¿De qué depende esa potencia? De que lo podamos poner en práctica. Vamos a empezar con el bloque número 1, el poder de la palabra. Cómo tu voz puede ser tu mejor herramienta de venta. En este bloque nos centraremos en cómo la voz es una de las herramientas más poderosas a la hora de transmitir confianza, credibilidad y persuadir a un cliente. Generalmente nosotros nos enfocamos mucho en las palabras o a veces nos enfocamos muchísimo en lo que le vamos a decir, pero si somos realistas, lo que decimos solamente influye en una cierta medida. Lo que más impacto tiene a la hora de transmitir, a la hora de comunicar, es la voz. ¿Cómo podemos hacer que el mensaje que tenemos llegue de manera efectiva? Este es uno de los elementos que vamos a desmenuzar punto por punto para que podamos entender por qué es tan importante, cómo lo podemos poner en práctica y poder aplicarlo en nuestro esquema de venta, en nuestro esquema de trabajo. El tono de la voz. Un tono de voz adecuado puede calmar, puede entusiasmar y puede generar urgencia, porque podemos decir exactamente lo mismo pero de una manera diferente. Yo puedo decirles, por ejemplo, estamos a tan solo 7 minutos de la playa. Y otra cosa es que le diga, estamos a tan solo 7 minutos de la playa. No utilizo más palabras, sino lo que utilizo es el énfasis, utilizo mi tono de voz. Aprender a usar la entonación para reforzar un mensaje y hacer que el cliente se sienta cómodo o motivado según la necesidad del cliente. Fíjense que lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo, pero la voz que estoy utilizando es diferente. Estoy haciendo énfasis en palabras puntuales y la manera en la cual estoy comunicando también es una forma de comunicar, no solamente lo que estoy diciendo, porque lo que digo es exactamente lo mismo, pero a veces ustedes se van a encontrar con vendedores que hablan, que dicen cosas que son realmente muy importantes, pero al no utilizar el tono de la voz no tiene ese efecto. Y a lo mejor yo les puedo dar un speech de ventas a, no sé, ¿cuántos son acá en la sala? ¿Somos 4, 5, 6, 10, 20, 30 personas? Cada uno de ustedes va a decirlo de una manera diferente. De su tono de voz, de su expresión corporal, de un montón de elementos que nosotros vamos a ir viendo punto por punto en esta clase. Pero bueno, lo más importante o lo que quiero destacar acá es que entendamos que el tono de la voz es una herramienta fundamental y la tenemos que poner en práctica. Ser conscientes de eso nos va a permitir precisamente ponerlo en práctica. No ser conscientes de eso va a hacer que no utilicemos esta herramienta. Bueno, entonces el tono de la voz es el punto número 1 de este primer bloque. El punto número 2 son pausas estratégicas. Yo durante la conversación, por ejemplo, yo hay muchas cosas que les voy diciendo acá y hago un silencio. Cuando termino de decirles algo que para mí es importante, hago un pequeño silencio de 1, 2 o 3 segundos. Lo mismo sucede si ustedes quieren decirle algo al cliente que tenga un impacto, ¿sí? Vamos a imaginar que le decimos, lo más importante es que, no sé, imaginemos que le decimos, la alberca tiene 10 metros de largo y 3 metros de ancho. Sí, y esto es muy importante porque, tiene elementos que van a darle seguridad a su familia.
¿sí? A sus hijos, a los más chicos, ¿sí? Y hago un silencio. Entonces yo lo que quiero es que absorba esa información. Si yo le digo, lo más importante es que tiene vista al mar, o lo más importante está alejado del centro, o lo más importante es que está conectado con la ciudad, ¿sí? Entonces yo hago una pausa y lo que quiero o lo que busco es que el cliente digiera la información que le acabo de decir. Porque si yo no hago una pausa y sigo dando la información, sigo otorgando la información, sigo otorgando la información, no le permito absorber, ¿sí? Entonces estas pausas estratégicas son muy importantes. Utilizar las pausas en momentos claves puede enfatizar puntos importantes y mantener al cliente enfocado en lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, las pausas son esenciales. El tono de voz es muy importante, ¿sí? Es el primer punto de este primer bloque. Pero el segundo punto son las pausas. Las tengo que respetar, las tengo que utilizar a mi favor, ¿sí? Tercer aspecto del primer bloque, el ritmo del habla. Hablar demasiado rápido puede generar ansiedad, mientras que el hablar muy despacio puede hacer que el cliente se desconecte. Entonces, tenemos que tener un equilibrio perfecto entre estos puntos. Encontrar el ritmo adecuado me permite mantener la atención. Recordemos que nosotros estamos en un juego de atención. Quien tiene la atención tiene el potencial, tiene potencialmente el dinero, pero si yo no capto la atención del cliente, o quizás capto la atención, pero no puedo hacer que perdure, no me va a escuchar, no voy a tener posibilidades, ¿sí? Entonces es muy importante que yo pueda captar la atención del cliente, pero hacer que después esa atención permanezca en el tiempo, que permanezca durante mis 20, 30, 40 minutos, una hora, o si tengo una negociación de 2 horas, buscar la manera de hacer que el cliente esté inmerso en esa charla, inmerso en esa negociación. Pero para que eso tenga un efecto y este efecto sea efectivo, tengo que cuidar muchísimo lo que es el ritmo del habla, ¿sí? Entonces, no puedo hablar más rápido que el cliente, tengo que ir al mismo ritmo que el cliente. Tampoco puedo hablar más lento que el cliente, tengo que ir al mismo ritmo del cliente. Una vez que me acoplo, que puedo generar esta empatía, a partir de ese momento, ahí sí puedo empezar a tomar las riendas de este ritmo, de este tempo de la conversación y si quiero acelerar, acelero. Si quiero hacer que baje un poco los decibeles, hago que bajen los decibeles y de alguna u otra manera marco el ritmo de la negociación. Pero es importante que conservemos las pausas adecuadas para que el cliente pueda asimilar la información que le estoy otorgando y que pueda graduar mi voz, ¿sí? Si yo puedo graduar mi voz, ya tengo 3 elementos que son fundamentales. Mi voz, la pausa y cuidar mucho el ritmo del habla. Vamos al punto número 4, este primer bloque. Volumen y proyección. Esto es clave. No subestimes la importancia de hablar con claridad a un volumen adecuado para ser escuchado sin esfuerzo, sin parecer agresivo. ¿Sí? Entonces, yo creo que les he hablado más de una vez de que a mí me pasa que a veces hablo muy rápido, ¿sí? Y cuando me doy cuenta o cuando mi interlocutor me dice que no me entiende o que no me sigue o me doy cuenta que hago una pregunta y no me sabe responder, automáticamente hago clic y entiendo que estoy hablando o muy rápido, muy lento es difícil, al menos en mí, pero sí que puedo hablar muy rápido, entonces tengo que bajar mis decibeles. Y la importancia de tener mucha claridad cuando hablamos es clave. Recordemos que un cliente no compra lo que no comprende. Entonces, yo lo que necesito es que el cliente comprenda lo que estoy diciendo. Acá, la clave para tener una comunicación eficaz no es lo que yo tengo para decir, sino es lo que finalmente mi interlocutor entiende. Entonces, yo quiero que mi cliente tenga posibilidades reales de querer comprar mis propiedades, mis proyectos, mis ciudades, mis departamentos, mis villas, mis casas, lo que tenga el concepto, tengo que ser claro a la hora de hablar y tengo que saber transmitir con claridad, ¿sí? De manera certera, directa, ¿sí?
pero siempre conservando los tiempos del mismo cliente, ¿sí? O de los mismos clientes. Entonces acá entramos en el punto del volumen y la proyección. Por eso hacemos hincapié en no subestimar la importancia de tener la claridad y mantener un volumen correcto, ¿sí? Al momento de hablar. Porque si nos esforzamos mucho, esto puede verse como si fuéramos un tanto agresivos o incluso que queremos imponer un discurso, que queremos imponer una idea, un concepto. Y eso, desde el punto de vista del cliente, no es muy bueno. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos de que estos aspectos estén cubiertos, ¿sí? Vamos al número quinto de este primer bloque. Y acá entramos con la aplicación práctica, ¿sí? Entonces, este es el primer bloque. Les voy a dar un ejercicio. Realizar ejercicios de modulación vocal, como leer un texto en distintos tonos, volúmenes y velocidades. Esto lo tienen que hacer, chicos. Es muy importante que lo pongamos en práctica. No ahora, pero cuando finaliza la clase o en algún momento del día, tómense de 5 a 10 a 15 minutos para hacer este ejercicio porque créanme que les va a permitir ser más claros, más directos, más concisos y más eficaces a la hora de comunicar, porque nosotros en definitiva lo que queremos es tener una comunicación eficaz y para tener una comunicación eficaz tengo que saber modular la voz. Entonces vamos a utilizar la lectura de un texto y voy a hacerlo a través de diferentes tonos, volúmenes y en distintas velocidades. Practicamos las pausas y de esta manera vamos a mejorar el impacto de nuestro discurso, ¿sí? Hay muchas personas que por ahí improvisan y están muy bien porque ya conocen sus productos o su discurso, su estructura a la perfección. Pero es muy importante que puedan utilizar su tono de voz porque a veces nos robotizamos con un discurso, ¿sí? Entonces no tenemos que ser un robot, sino tiene que ser algo que sale así de manera inconsciente y que a todo el mundo le vamos de la misma forma, ¿no? Porque cada cliente distinto, cada familia distinta, cada persona requiere algo distinto. Entonces, es muy importante que yo, a lo mejor tengo el mismo discurso, pero la manera en la cual lo digo va a depender pura y exclusivamente de mi interlocutor. ¿Queremos una comunicación eficaz? ¿Queremos ser certeros a la hora de tener la posibilidad de vender? ¿Queremos saber transmitir de manera elocuente el concepto, nuestro desarrollo o lo que sea lo que querramos transmitir? Bueno, utilicemos esto y vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado, antes de avanzar al bloque número 2, vamos a entender que tu voz es tu carta de presentación. Lo que dices y cómo lo dices puede cambiar por completo una negociación, ¿sí? Recordemos que las palabras son muy importantes. Alguien me va a decir, pero Miguel, las palabras son muy importantes. Claro que son muy importantes, ¿sí? Pero hacerlo de esta manera es estratégico y están utilizando una herramienta clave, sí, que es la oratoria, la manera en la cual vamos a comunicar, la manera en la cual vamos a transmitir lo que tenemos para decir. Por eso hablamos de que la voz de ustedes es su carta de presentación, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que no es menos importante, tiene que ver con la primera impresión. Cuando yo me presento con un cliente por primera vez, el cliente va a tener una proyección sobre mí, buena o mala, positiva o negativa, o quizás intrascendente, pero es muy difícil después cambiarla. Entonces, cuiden la primera impresión. Esto por ahí no está acá, pero es muy importante que sí lo ejecuten. Cuiden la primera impresión porque la primera impresión es lo que cuenta, como la frase lo dice. Pero acá lo que no te dice la frase es que cambiarla es muy difícil. Entonces, cuidemos muchísimo cómo es nuestra primera impresión. Cuando estamos con un cliente en un Zoom o, no sé, personalmente o en una primera llamada. Avanzamos al bloque número 2. Técnicas de confianza. En este bloque vamos a trabajar muchísimo la confianza. Conquista con confianza. Técnicas de oratoria para impresionar a tu cliente. La confianza es clave
cuando se trata de comunicar efectivamente. En este bloque vamos a aprender a proyectar seguridad no solo en tus palabras, sino también en tu actitud y en tu presencia. La confianza no es solo un estado mental, sino que también una habilidad que se puede desarrollar y practicar. Porque muchas personas dicen, no, yo soy una persona insegura por naturaleza, entonces es algo muy difícil. No, es algo que podés trabajar. ¿Cómo tenemos confianza? Aprendiendo bien lo que tenemos que decir, aprendiendo bien nuestros productos, quitándome las ideas limitantes que hacen que quizás no pueda rendir al máximo de mis posibilidades, dejar de ignorar todas las potencialidades que tengo, ¿sí? Todas mis habilidades, todas mis competencias competitivas que puedo desarrollar. Si yo aprendo a no limitarme y después, obviamente, a conocer bien mi producto, de manera natural va a surgir la confianza. Y después, obviamente, en la medida que vayan teniendo el resultado también les va a dar confianza, ¿sí? Porque si ustedes empiezan a vender cuando creían que quizás no podían vender o que no podían vender el número de ventas que quizás pueden hacer o tener cuando ya adquieren la confianza, créanme que esa confianza se va a incrementar de manera natural porque es imposible que no aumente, ¿sí? Nosotros, quienes estamos en el mundo de los negocios, trabajamos mucho con un espíritu existencialista, ¿sí? Entonces, cuando las cosas nos va bien, cuando nosotros facturamos, cuando nosotros vendemos, cuando cerramos operaciones, somos los mejores. Y cuando no sucede, cuando no tenemos resultados, cuando la venta no llega, cuando tenemos la posibilidad, pero la venta se nos escapa al final del camino y no estamos teniendo resultados, empezamos con la trampa la trampa del existencialismo. Entonces, me voy al otro extremo y tengo que entender que no soy ni tan bueno, bueno, me ayuda mi confianza, obviamente sentirme que soy tan bueno, pero cuando las cosas no me salen no soy ni tan bueno ni tan malo, soy el mismo, ¿sí? Soy la misma persona, la única diferencia es que en un momento estoy con mucha confianza, creo en mí, entonces las cosas me salen por naturalidad, porque mi mindset es de éxito, es de abundancia, es una mentalidad ganadora. Y en otros momentos simplemente me auto boicoteo, entonces yo mismo hago que las cosas no sucedan. Incluso cuando tengo todo para que suceda, yo lo estoy bloqueando, no dejo que todas esas cosas lleguen a mi vida, porque mentalmente la estoy bloqueando. Entonces, es muy importante que pueda trabajar cada uno de estos puntos porque son esenciales si quiero tener resultados, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esta parte para lo que es la confianza. Vamos a lo siguiente en lo que es técnicas de confianza. Lenguaje corporal, la postura erguida, el contacto visual y los gestos afirmativos son fundamentales para transmitir seguridad. El cliente necesita sentir que sabes lo que estás diciendo, ¿sí? Si yo estoy diciendo algo determinado, pero no tengo la capacidad de transmitirlo, no logro tener sincronía entre lo que digo y lo que estoy demostrando. No hay una... ¿Cómo explicarlo? No tengo congruencia. Mi expresión corporal está diciendo una cosa y lo que dicen mis palabras es otra. O mi expresión corporal o mi mirada, no sé, en algo yo estoy demostrando que las cosas no son como las estoy diciendo. Entonces, el lenguaje corporal es más importante que las palabras, porque yo puedo decir, mira, la verdad, ante una pregunta X que me haga el cliente, la verdad que no estoy del todo seguro, pero te la averiguo. Entonces, yo puedo mostrar que no sé algo específico, pero como lo estoy respondiendo con tanta seguridad, transmito que se lo voy a averiguar y que no es un inconveniente que yo no sepa algo en específico o algo en particular, pero se lo voy a resolver, que voy a averiguar de qué se trata esta pregunta que quizás no supo responder. Pero tengo tanta certeza en lo que le estoy diciendo que hasta en el momento en que no sé decir algo o no sé responder algo, también transmito confianza. ¿Y cómo? A través del lenguaje corporal. Entonces, yo puedo decirle algo con toda la tranquilidad del mundo de que es así, pero si mi lenguaje corporal está transmitiendo que no es así, el mismo cliente, por más que sea específico en lo que estoy respondiendo, me va a decir, ¿pero estás seguro? ¿Estás segura? ¿Están seguros? ¿Por qué? Porque mi lenguaje corporal no condice lo que estoy diciendo, no condice con lo que estoy transmitiendo. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante, ¿sí? Vuelvo a repetir, no digo que las palabras no sean importantes. A ver, un ejemplo es, ustedes vieron que en la comida el porcentaje que le ponen de sal es mínima,
Pero si ustedes a la comida no le ponen sal, la diferencia en el sabor es tremenda. Entonces no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con la medida justa, ¿sí? Dominio del tema. Y acá está otro elemento que estábamos hablando recién. Conocer bien tu producto. En este caso, propiedades inmobiliarias, hablamos de desarrollo, estamos hablando de, bueno, de conceptos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Entonces, conocer el producto te da la base para hablar con naturalidad y sin titubeo. Si uno empieza una conversación y no conoce del producto que está hablando, no conoce acerca de, no sé, vamos a imaginar que no sabemos cuántas amenidades tiene, no sabes sobre los acabados, no conocés cómo va a venir equipado, si viene equipado o no viene equipado, no tenés claro dónde está cada cosa dentro del drive, tenés un brochure que en realidad nunca lo leíste y se nota que estás leyendo. Se nota que estás parafraseando algo o tenés que leer algo para transmitir información, ¿sí? Una cosa es que hay algo específico que por ahí no sepa y que diga, bueno, listo, voy a preguntar. Y otra cosa es que cada pregunta que me haga no sepa nada. Entonces, todo eso obviamente va a transmitir inseguridad. Por eso es muy importante que podamos mostrarnos como especialistas, que dominemos el tema. Si hablamos de tendencias de mercado, si hablamos de cuestiones que nos dan como o nos muestran como una figura de autoridad, ¿sí? Es muy importante que yo sepa del tema, que pueda transmitir desde el producto a las tendencias de mercado, hasta las herramientas financieras, hasta, no sé, cualquier situación que pueda llegar a ocurrir. No digo que tenga que saber todo, sería el ideal, pero supongamos que no sé todo, ¿sí? Las partes que sí dependen de mí las tengo que conocer. Mi producto mínimamente lo tengo que conocer, ¿sí? El concepto, mi mercado mínimamente lo tengo que conocer. Yo entiendo si alguien me dice, no, mirá, Miguel, yo la verdad que hace 3 meses que empecé, 6 meses, este es mi primer año. Bueno, pero si estamos ya llegando a fin de año, digamos que a fin de tu primer año, bueno, son cosas que ya tenés que ajustar y ya tenés que saberlas, ¿sí? Pero para el resto son cosas que les tenemos que saber y si no las sabemos, no estamos muy al corriente de esto. Y bueno, tengo que analizar cuál es mi grado de profesionalismo, porque el profesionalismo en este aspecto juega un rol fundamental. Así que bueno, tenemos que dominar el tema. Preparación mental. Esto es crucial en la oratoria. La autoconfianza también depende de tu preparación emocional. Técnicas como la visualización positiva o la respiración profunda pueden ayudarte a calmar los nervios. Vas a dar una charla, vas a hacer una presentación y está la pareja y está los padres de ella y están los padres de él, o vamos a hacer una presentación a un fondo de inversiones, o sea, a un grupo inversor, ¿sí? Y de repente hay muchas personas y me pongo nervioso. Puede pasar que uno se ponga nervioso, ¿sí? Entonces, respira profundo. Hay muchísimas técnicas de respiración. No vamos a hablar acá de técnica de respiración, pero podés buscarlo. Hay muchísimas técnicas de respiración que te van a ayudar a volver a tu eje, a poder dominar tus emociones y, lo más importante, a eh, conservar o volver a lograr la calma, ¿sí? Porque una mente clara es una mente que puede proyectar con naturalidad. Una mente que no está clara va a estar nebuloso, ¿sí? Va a estar un poco conflictuada y esos nervios pueden jugar una mala pasada. Y el otro elemento tiene que ver con visualizar positivamente, ¿sí? Antes de empezar una reunión, antes de empezar una presentación, visualizate, usá ejercicios de visualización. Si los deportistas elite, astronautas en la NASA utilizan la visualización y tienen grandes resultados y sabemos que científicamente ya está comprobado que trae grandes resultados, ¿por qué nosotros no lo vamos a implementar en los negocios? Si los grandes popes del mundo de los negocios utilizan la visualización, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a utilizarla? A decir, no, esto no, no sé si es para mí, o sea, no sé si creo, no sé si... Eso ya no tendría que ser, o sea, no estamos haciendo una herramienta que es muy importante por capricho, porque no queremos, porque simplemente... Entonces, eso ya es una responsabilidad propia, pero que existe y que funciona y que es real y que está comprobado y que es empírico. Chicos, eso ya a esta altura es indiscutible. ¿Queremos hacer buenos negocios? ¿Queremos ser buenos en la oratoria?
utilicemos la visualización positiva, pongámoslas en práctica, hagamos lo que hacen los grandes líderes de negocio y hagamos lo que hacen los grandes deportistas, lo que hace la NASA, lo que hacen grandes científicos. Visualización positiva, pongámoslas en práctica, pongámosla, no sé si se dice así, pongámosla en práctica. Ahora sí, avanzamos. El poder del silencio. Bueno, hoy hablábamos de las pausas, ahora hablamos directamente del silencio. A veces el silencio es una herramienta poderosa, muy poderosa. Utiliza pausas para generar expectativas. Dale al cliente el espacio para poder reflexionar, dale su espacio, ¿sí? A veces somos nosotros que acabamos de tirar una bomba comercial y no se la dejamos digerir porque automáticamente metemos nuestro bocado, automáticamente salimos con algo en materia de precios, en materia de promoción, en materia de, no sé, de concepto arquitectónico, en materia de información o de lo que sea. No, hace un silencio, respeta las pausas. El silencio es una herramienta fundamental dentro de la oratoria. Tenés que lograr silencios, un silencio reflexivo, un silencio emocional, un silencio conceptual, ¿sí? Hay un montón de silencios que son herramientas muy importantes si la utilizamos para la oratoria. Recordemos que la oratoria es crucial, es una herramienta fundamental, es toda la herramienta que tenemos, ¿sí? Por encima de lo que es los precios, los conceptos, no sé, todos los elementos que tengas para poder vender una propiedad, un desarrollo, una casa, un departamento. Bueno, la oratoria es tu herramienta fundamental para lograr todo lo que sabes. Bueno, aplicación práctica. Anotemos. Les voy a pedir a quienes quieran especializarse en oratoria que practiquen frente a un espejo o graben videos de sus intervenciones para evaluar la postura corporal y el lenguaje, tanto su postura como el lenguaje corporal. Todo juega. Si yo estoy hablando por teléfono, estoy tirado en la cama, panza para arriba, se siente, el cliente lo va a notar. Si yo hablo desganado, se va a notar. Sí, miren, yo hace unos 10 años atrás tenía un call center. Había un momento en el cual yo quería subir mis ventas. Tenía excelentes vendedores, tenía excelentes gerentes, tenía excelentes supervisores. Pero hay algo que hice que mi call center aumentara un 25% de las ventas. ¿Qué fue? ¿Qué lo que hacía? Es que el vendedor, a la hora de llamar por teléfono, se veía, miraba su rostro. Entonces yo les decía, y tenía una frase, en la cual no me acuerdo exactamente qué decía, pero bueno, lo que buscaba es que esa persona sonría al hablar. Entonces, créanme que eso no solamente le generaba una mentalidad diferente al vendedor porque se reía, así sea forzado, pero se reía al hablar, sino que la comunicación con mi interlocutor, o sea, con su interlocutor, el de ustedes, era diferente porque la persona escuchaba a una persona alegre, una persona feliz, una persona que proyectaba, ¿sí?, a través de una sonrisa telefónica. ¿Escucharon la frase sonrisa telefónica? Bueno, créanme que funciona. Yo lo he comprobado, ¿sí? Entonces, si ustedes sonríen cuando hablan por teléfono, se percibe. Si ustedes hablan, van de un lado para el otro, están en movimiento cuando hablan por teléfono, también se percibe, ¿sí? Si ustedes llaman desganados, también se percibe. ¿Saben cuántos vendedores yo vi que decían, bueno, listo, voy a llamar, voy a ver qué pasa? No va a pasar nada porque no estamos visualizando, no estamos proyectando, no estamos siendo artífices de lo que vaya a suceder en ese resultado, porque el que va a llamar o va a hacer o va a ver a un cliente para ver qué pasa, está yendo hacia donde el viento lo lleva. No estamos tomando las riendas de la situación, no estamos tomando las riendas de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo tengo una actitud pasiva, ¿sí? Entonces, no tengo tanto tiempo, pongan esto en práctica, mejoran el día a día y yo les prometo, les aseguro, les firmo donde sea que sus ventas van a aumentar. Y si sus ventas aumentan, su facturación va a aumentar. Y si aumenta su facturación, su nivel de vida va a aumentar. Y si ustedes tienen un mejor nivel de vida, van a tener más espacio, más tiempo, más libertades para hacer lo que les plazca. Porque cuando estamos bien financieramente, nosotros tenemos como si fuese una pizza, imaginemos una pizza donde hay diferentes porciones y cada porción de esta pizza es un área de nuestra vida. Un área es el área del amor, otra área es el plano
plano social, otra área es la salud, otra área es, no sé, pongan la que quieran, deporte, no sé, lo que quieran. Pero cuando el área financiera está bien, ¿saben qué? Eso repercute positivamente a las otras. ¿Y saben qué pasa cuando el área financiera está mal? Repercute de manera negativa a todas las otras áreas. ¿Y saben qué pasa con las personas que cuando la cosa le va mal amplían su área porque su foco de atención está en la parte económica, en ver cómo solucionan y por culpa de eso todas sus otras áreas de la vida pierden espacio, pierden equilibrio, entonces su vida se vuelve desequilibrada? Ustedes viven de manera desequilibrada, por eso les digo, chicos, no solamente vean la parte teórica, pongan en práctica estas cosas que parece que son muy simples. Son muy simples porque las hice simples, porque sean fáciles de hacer. Jim Rohn decía en sus charlas, ¿cuántas personas saben de acá que comer una manzana por día es saludable? Todo el mundo levantaba la mano. Y después preguntaba, ¿y por qué piensan que no todo el mundo come una manzana? Nadie sabía por qué, y él respondía, porque también es fácil no hacerlo. ¿Es difícil comer una manzana por día? No, pero también es fácil no comerla. Entonces, ahí está el punto. ¿Esto es fácil de hacer? Sí es fácil. ¿Lo van a hacer para mejorar su oratoria? ¿Para mejorar sus ventas? ¿Para mejorar su facturación? ¿Para vender más? ¿Para mejorar su estilo de vida? Y esa respuesta la tiene cada uno de ustedes, pero no en este momento, porque en este momento uno se pone a reflexionar y dice, sí, es verdad, tiene razón, lo voy a hacer, cuando termine lo voy a hacer, o después más tarde o en el transcurso del día lo voy a hacer, a partir de mañana lo voy a hacer, a partir de la semana que viene lo voy a hacer. ¿Y saben qué pasa? Eso no sucede. Entonces, es importante que, más allá de la teoría, que pongamos en práctica lo que les estoy diciendo, porque como les digo, la oratoria es fundamental, pero no solamente ser conscientes de que es importante, porque eso es lo que estaría haciendo con esta clase a través de lo que les estoy diciendo. Les estoy dando información para que ustedes sean conscientes de la importancia de la oratoria. Pero lo que quiero que hagan es que ustedes mejoren. Por eso les doy herramientas efectivas. Les muestro la parte teórica, les muestro cómo lo pueden hacer y después les muestro ejercicios para que ustedes lo pongan en práctica y mejoren su oratoria día a día. Avanzamos. Vamos a... bueno, antes de avanzar, quiero dejar esta frase. La confianza no se transmite solo con palabras, sino con cada gesto, mirada y acción que realizas, ¿sí? Cada palabra, cada gesto y acción que realicemos es la forma en la cual vamos a transmitir confianza, porque eso está en nuestras manos. Vamos a empezar con el bloque número 3. El arte de contar historias. El arte de contar historias. ¿Cómo vender propiedades a través de relatos memorables? Esto es muy importante. Las historias venden, chicos. Claro que venden. Las personas se conectan emocionalmente con relatos que despiertan sus deseos, miedos o también sus sueños. En este bloque vamos a aprender a utilizar storytelling para transformar una propiedad en un relato atractivo y memorable, ¿sí? Porque recordemos que las personas para comprar necesitan la emoción, necesitan un impulso emocional. El 95% de las ventas son por impulso, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tocar esa fibra y las historias son una herramienta muy poderosa, muy poderosas si las ponemos en práctica. Entonces utilicemos las historias. Vamos a empezar este bloque número 3. Bueno, el primer punto es conectar emocionalmente. Cada propiedad tiene una historia. ¿Qué emociones genera el lugar? Ustedes, cada uno de ustedes, tiene un producto, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 productos, 50, 100. Pero siempre van a vender el que más conectado está con ustedes. No sé si se dieron cuenta de eso. Y si no se dieron cuenta, analícenlo. ¿Por qué? Porque es el que más match hizo con ustedes, porque es el que más confianza tienen, porque es el que más saben,
Pero en el fondo tiene que ver porque hay una emoción conectada, porque ustedes los más productos que si no los estudian, los tienen en los RAI, ahí durmiendo lleno de telas de araña, con polvo, y no le dan importancia. ¿Por qué? Porque esos desarrollos, esas propiedades las tienen por si tienen a un cliente específico, pero no conecta con ustedes. Lo mismo sucede con los clientes, pero nosotros cuando tenemos la posibilidad de mostrar una propiedad a un cliente, tenemos la oportunidad de poderlos emocionar, de poderlos hacer conectar, de poder hacer que la posibilidad de comprar aumente, porque esa persona si está invirtiendo 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 1 hora de su tiempo en ustedes, sea en una llamada telefónica, sea en un Zoom, sea en un recorrido, sea visitando la propiedad o visitándolos a ustedes en la agencia, en una oficina o donde estén, es porque el interés existe. Entonces, está en otras manos generar esos puentes efectivos para que esa persona finalmente cruce y no se quede del otro lado. ¿Qué posibilidades ofrece al comprador? Una buena historia puede convertir una simple transacción en una experiencia única. ¿Y de quién depende de eso? De nosotros. Somos los responsables de que eso suceda. Pero ¿qué pasa el 85%, el 90% de los casos? Que eso no sucede. Nos enfocamos en el precio, nos enfocamos en la, no sé, en la plusvalía, en el ROI, nos enfocamos en las amenidades, en el producto. Nos enfocamos en el producto, no nos enfocamos en las personas, no nos enfocamos en las historias. No nos enfocamos en lo que lo moviliza, en lo que la moviliza, en lo que los moviliza. No nos enfocamos en qué sucedió, dónde, o sea, hay un montón de elementos que nosotros tenemos que no las aprovechamos. Entonces, de esa manera, perdemos ventas. Porque a lo mejor, cuando el cliente nos dice, no, mira, lo voy a pensar, o en este momento no, mira, me decidí mejor por esta propiedad, por otra. Nos tenemos que responsabilizar y decir, yo tuve esa posibilidad, no la aproveché, no supe aprovecharla. Si yo me hago de esa responsabilidad, me convierto responsable de mis resultados, créanme que esta herramienta les va a hacer mucho sentido. Utilicen las historias, ¿sí? La manera perfecta de que esa persona pueda conectar emocionalmente con el desarrollo de la propiedad que le estoy mostrando, ¿sí? Avanzamos. Estructura de la historia. Toda buena historia tiene un inicio, un conflicto y una resolución. Enfócate en cómo la propiedad resuelve una necesidad o un deseo del cliente. Les digo lo que les dije hace la clase pasada. Si no vieron perfilamiento en la clase de perfilamiento, vayan a verla. Fue hace 2 semanas atrás. Perfilar al cliente a ustedes les va a permitir entender cómo funciona su patrón de pensamiento, a qué cosas, a qué emociones responde, qué cosas impulsan su deseo de compra, qué cosas impulsan su deseo de compra, si compra por deseo o compra por miedo, si está pensando en el futuro, si está pensando en una experiencia pasada, si quiere que no le suceda algo que le ha sucedido. ¿Qué cosas son las que hicieron match en el cliente con lo que estoy promoviendo? ¿Por qué me hizo la consulta? O sea, hay un montón de elementos que son fundamentales para que yo pueda estructurar mi historia. Entonces, dentro de mi historia, como les decía, va a tener el inicio, va a tener un punto de conflicto y va a tener una resolución, pero como si fuese un traje a medida, adaptada al 100% en el cliente, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en cómo la propiedad resuelve esta necesidad específica o este deseo específico del cliente, de los clientes o bueno, de quienes sean nuestros interlocutores. A lo mejor es una empresa que está comprando por, no sé, porque quiere ganar patrimonio, quiere ganar, no sé, capitalización, quiere usarlo como a modo de reserva. O sea, hay un montón de elementos que ustedes, si saben exactamente con quiénes hablan, por eso es importante el perfilamiento, los van a adaptar. Y si los adaptan, pueden hacer de la estructura de la historia algo que no va a tener ninguna posibilidad de decir que no, ¿sí? Porque ustedes lo adaptan a medida. Entonces es imposible de que diga que no.
Usemos ejemplos reales, comparta anécdotas de clientes anteriores o ejemplos de cómo una propiedad cambió la vida de alguien. Esto humaniza la venta y la hace más accesible. Hay muchas personas, ahí nos vamos al otro lado, personas que quizás piensan que es muy difícil, si piensan que es imposible, piensan que no van a poder, tienen miedos. ¿Sí? A veces el miedo paraliza y nosotros tenemos un montón de posibilidades de venta y no las concretamos porque la gente tiene miedo, ¿sí? Porque piensa que no es para ellos o tuvo ese deseo sincero y natural, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, se paralizó, ¿sí? Entonces, ahí está nuestro deber, porque pensemos, olvidémonos de que las comisiones, olvidémonos de que nosotros queremos vender, olvidémonos de esa parte del negocio, ¿sí? Enfoquémonos en la persona. Esa persona, si llega a nosotros y nos estamos dando cuenta que no está comprando por miedo, es nuestra responsabilidad como persona, como seres humanos, de darle ese empujoncito para que esa persona finalmente tome esa decisión, porque no está comprando por miedo. El miedo paraliza, chicos, ustedes saben que el miedo paraliza. Es nuestra responsabilidad ser empáticos con el cliente y darle herramientas, elementos y cosas que hagan que se animen, que avance, que progrese, ¿sí? Que prospere y no que piense en chiquito, no que piense en conservarse o en quedarse siempre en el mismo lugar o no salirse de la zona de confort. Nosotros tenemos que impulsar a la gente a querer concretar sus sueños, a querer comprar esa segunda propiedad, a querer cambiar la casa, a comprarse su primera casa, a tener esa propiedad cerca del mar o en el lugar soñado, ¿sí? No esa casa más grande, lo que sea, la casa para el hijo, para la mujer, o sea, a sus padres, o sea, pensemos en que tenemos que ser herramientas que ayuden a las personas a tomar decisiones que los impulsen a crecer, los impulsen a evolucionar, ¿sí? Si solamente pienso en la comisión, si el cliente nos anima, no voy a hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque no tengo un propósito de vida. Utilicemos esto como un propósito de vida también. Hay un montón de personas que responden directamente a lo que nosotros hagamos o a lo que no hagamos. Porque si nosotros no impulsamos a esa persona a crecer, a tomar esa decisión, a tener confianza, a tener ese acto de valentía, esa persona se va a quedar ahí. Es nuestra responsabilidad que esa persona tome esa decisión, que dé ese paso hacia adelante y que no se quede en el mismo lugar, o mucho peor, o que retroceda. ¿Sí? Entonces, olvidémonos de las comisiones, olvidemos que sí, obviamente todos queremos vender y todo, pero pensemos que además estamos tratando con un mercado y ese mercado son personas y esas personas tienen sueños, tienen proyectos, tienen anhelos, tienen aspiraciones, ¿sí? Entonces, depende de nosotros que esas cosas se concreten, ¿sí? Entonces, más allá de la parte comisional, de la parte de negocio y todo eso que ya sabemos, pensemos también en que estamos dando un servicio, en que podemos tener herramientas que puedan ayudar a la gente. Pensemos nuestro negocio de esa forma y créanme que van a encontrar un propósito en lo que hacen, porque lo que hacen va a tener sentido, va a tener significado, ¿sí? Entonces, todo lo demás llega por añadidura. Si ustedes ayudan a 5, 10, 20, 30 personas, créanme que después por añadidura, sus cuentas de bancos van a estar tranquilas, ustedes van a estar tranquilos financieramente y no lo van a hacer por dinero, sino lo van a hacer porque es lo que corresponde, es porque lo que saben hacer, es porque ustedes ayudan. Hay una conciencia de prosperidad. Si ustedes adquieren esa conciencia de prosperidad, el tema de dinero va a ser una consecuencia natural. Ahora, si lo hacemos por dinero y todo lo que hacemos lo hacemos por dinero, y bueno, cuando llegue el momento de una decisión, vamos a apretar, vamos a hacer que el cliente tome decisiones apresuradas, el cliente va a notar mi desesperación, o sea, hay un montón de elementos que juegan, influyen al momento del resultado. Entonces, tengo que estar abierto a que quizás el motivo de una no venta soy yo, ¿sí? Pero no me quiero ir del tema. Usemos ejemplos reales para hacer que nuestra oratoria sea más efectiva, tenga peso, sea algo empírico, algo comprobable y algo que el cliente lo pueda entender, lo humaniza y entiende que también puede hacerlo, ¿sí? Porque hacemos un efecto espejo. Si la otra persona lo puede, ¿por qué no lo podría hacer usted o ustedes? Aplicaciones prácticas. Elijan una propiedad que conozcan bien y creen una historia alrededor de ella. Vamos a practicar contándola a diferentes personas,
vamos a observar sus reacciones y lo más importante es que ustedes esto lo puedan hacer seguido, algo como una especie de mantra, ¿sí? Pero si ustedes se acostumbran a hacerlo, en cada propiedad que vayan a vender después lo van a hacer también. Y eso, créanme que va a hacer que aumente sus ventas. Pero lo más importante no es que las ventas van a aumentar, porque eso es una consecuencia natural. Lo más importante es cómo van a poder movilizar a las personas, lo que van a transmitir. Porque créanme que una persona que está buscando una propiedad y está decidida a comprarla, va a comprar. Pero hacer que de esa compra se convierta en una experiencia extraordinaria, eso no tiene precio. A que la venta no sea un dolor de cabeza, sino sea satisfacción pura, que sea una linda experiencia, que sea algo que disfrutan, que los inspire, eso no tiene precio, chicos. Y eso en el mercado carece, porque uno puede decir, no hay mucha competencia. De esto que le estoy mencionando, no hay competencia. Y si hay competencia de esto que le estoy mencionando, bienvenida sea la competencia porque le estamos haciendo bien a las personas, le estamos haciendo bien a la gente, le estamos haciendo bien al mercado, ¿sí? No lo hay, pero si llega a haber competencia de esto que le estoy mencionando, bienvenida a la competencia. Las mejores ventas no se hacen con argumentos, sino con historias que tocan el corazón. ¿Quieren tocar el corazón de las personas? Utilicen las historias, utilicen cosas vivas, hagan que las personas vivan esta experiencia, que amen esta experiencia, ¿sí? Creen experiencias extraordinarias en las personas, ¿sí? Si el comprar una propiedad se vuelve un dolor de cabeza, o muchas personas lo vuelven como un dolor de cabeza, ustedes llévenlo hacia el otro extremo, lleven a hacer que su experiencia sea una experiencia feliz, que sean anécdotas que les cuenten después a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, a sus amigos. Eso créanme que les va a dar referidos. Este silencio que acabo de hacer es estratégico. Bloque 4, nos quedan dos bloques y nos quedan muy poquitos minutos, así que vamos a acelerar. El impacto de la comunicación no verbal. Lo que dice sin hablar también vende. Porque a veces hay cosas que no decimos y sin embargo están vendiendo. Por eso es importante la comunicación no verbal. La comunicación no verbal representa el 55% de lo que transmitimos. Más de la mitad. Volvemos a lo mismo. Miguel, pero las palabras no son importantes. Sí son importantes. Recuerden el ejemplo de la sal. La sal lleva una porción mínima dentro de todos los ingredientes que lleva la comida, pero hay mucha diferencia de una comida con sal de una comida sin sal, ¿sí? Entonces, todo en su justa medida. La comunicación no verbal representa el 55% de lo que transmitimos, más de la mitad. Es por eso que en este bloque vamos a aprender a utilizar el cuerpo, la cara, la postura para reforzar el mensaje verbal y conectar mejor con nuestros clientes. El poder del contacto visual. Mantener un buen contacto visual genera confianza y muestra que estás atento, que estás atenta. Sin embargo, evita miradas excesivas, fijas, que pueden resultar intimidantes. Nosotros no queremos intimidar a nuestro cliente, lo que queremos transmitir es confianza, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen contacto visual, es una manera de comunicar más efectiva y lo más importante es que hay un efecto espejo. Porque si nosotros le miramos de una manera, el cliente nos va a mirar de la misma forma, ¿sí? Porque es algo natural. Es como si ustedes ven la conversación de dos personas que se están mirando, se van a dar cuenta que quizás al comienzo puede que no, pero después, al cabo de 5 minutos, están utilizando la misma expresión corporal. Si uno se cruza de brazos, el otro se va a cruzar de brazos. Si el otro cruza las piernas, va a cruzar las piernas. Si abre las piernas, va a abrirlas. Si tiene una postura con las manos, el otro va a copiar su postura con las manos. Pero no lo hacen de manera bueno, en la mayoría de los casos no lo hacen de una manera estratégica, sino lo hacen por una cuestión de efecto espejo, ¿sí? Es inconsciente, no es algo consciente, es algo inconsciente. Entonces el poder de contacto visual es muy poderoso. Sonríe con
con autenticidad. Sonríe con autenticidad. La sonrisa genuina transmite empatía y hace que el cliente se sienta cómodo creando un ambiente positivo. Obviamente tampoco hay que exagerar, ¿no? No tiene que ser una risa exagerada y mucho menos falsa, porque esas cosas se perciben. Tiene que ser genuina y esto obviamente lo que busca es generar empatía. Entonces tengo que hacerlo en la medida justa, como corresponde en el contexto adecuado. Otro elemento, postura y espacio personal. Una postura abierta, receptiva, invita a la colaboración, mientras que una postura cerrada puede generar desconfianza. Alguien que, lo que decíamos recién, cierra sus brazos es alguien que, o se cruza de brazos, mejor dicho, es alguien que se está cerrando, que no está interesado en escuchar lo que digo, y yo, como vendedor, jamás me puedo cruzar de brazos, ¿sí? Además, respetar el espacio personal del cliente es fundamental para que se sienta a gusto. Una persona que viene y me saluda, pero deja una distancia, yo no puedo acercarme o romper esa distancia. O querer acercarme o si me saluda, pero me saluda distante, no me da la mano, o sea, se queda en su lugar, yo tengo que conservar mi espacio porque ese cliente conserva ese espacio y para ese cliente es importante ese espacio. Entonces son cosas que yo tengo que respetar. Hay no nos alcanza el tiempo, pero hay un montón de elementos que a mí me van a permitir entender los espacios personales de los clientes y su postura al respecto. Entonces yo lo que tengo que seguir es ese alineamiento, porque es la comunicación no verbal, ¿sí? El cliente cuando me saluda, cuando me transmite algo, cuando, no sé, cuando me mira, cuando utiliza las palabras, o sea, me está dando un montón de herramientas. Yo esas herramientas las tengo que usar a favor, ¿sí? Entonces, respetar, si en este caso lo que es la postura y lo que es el espacio personal. Gestos y movimiento. Los gestos deben complementar lo que estás diciendo, pero no deben ser excesivos, ¿sí? Hay gente que gesticula por demás, ¿sí? Y tiene un montón de gesticulaciones y ya es exagerado. Y además se pierde, como que dispersa a la persona, porque tantos además es como causa algo exagerado y termina la persona entendiendo otra cosa o viendo mis alemanes y pierde la conversación porque no queda bien. Entonces, los gestos deben complementar lo que estoy diciendo, pero no debe ser excesivo. El movimiento también puede ser usado para enfatizar un punto clave, pero siempre con moderación. Hay que utilizar los gestos y los movimientos y los ademanes, pero de manera estratégica, cuando quiero generar énfasis, cuando quiero generar algo específico. Aplicación práctica. Graba tus presentaciones y observa tu lenguaje corporal. Es muy importante que ustedes se puedan grabar, que puedan analizarse y que puedan evaluarse. Practica mantener una postura abierta y usar gestos controlados mientras hablas. Los políticos, por ejemplo, saben que cuando hablan tienen que hablar y mostrar las manos abiertas, porque si no muestran las manos es señal de que ocultan algo. Y esto no es consciente, es inconsciente, porque las personas no son todas expertas en oratoria, pero, sin embargo, hay cuestiones que tienen que ver con la inconsciencia. Entonces, uno capaz que conscientemente no sabe por qué, pero sabe que la tal persona no le da buena vibra, que tal persona le da desconfianza. Bueno, no es porque lo que haya dicho, sino porque la expresión corporal hay algo que mi inconsciente me puso en alerta. Esas son cosas que son importantes porque las tengo que aprender, las tengo que saber y las tengo que saber evitar si son cosas negativas y si son positivas las tengo que saber usar. Lo que no dices a veces dice más que todo lo que hablas. Cierra como un experto y nos metemos en el bloque número 5, casi sin tiempo, pero vamos a avanzar igual. La oratoria en el momento decisivo. El cierre de una venta es una de las etapas más importantes de todo el proceso. En este quinto bloque vamos a aprender a usar oratoria para guiar conversación hacia un cierre exitoso. Vamos a utilizar técnicas de persuasión. Vamos a asegurar que el cliente tome acción. Vamos a meter un poquito de velocidad, pero va a entrar todo. El cierre por invitación. En lugar de presionar al cliente, invítalo a tomar una decisión. Siempre es importante pedir un cierre, ¿no? Cerrar. A veces por naturaleza, a veces como por decantación, pero nunca dejemos de utilizar un cierre, nunca dejemos de hacer cierres, porque si no, si esperamos que el cliente haga el cierre, va a ser muy difícil y vamos a dejar muchísimo dinero arriba de la mesa. Preguntas como, ¿cómo te sentirías viviendo en este lugar?
puede ser muy efectivo, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas, el cliente, para responder sí o sí, obliga a que tenga ese proceso mental de verse en ese lugar. Porque si no se ve en ese lugar, no te puedo responder. Entonces, este tipo de preguntas obliga al cliente a que ya se vea en el cierre de la venta. El cierre de resumen. Resume los puntos principales que el cliente valora, resaltando lo que más le interesa de la propiedad. Si fuimos muy activos en la conversación, estuvimos escucha activa, sabemos en qué cosas puso más, tuvo le dio más importancia, entonces a la hora de hacer el resumen vamos a atacar esos puntos que son los más importantes, son los puntos fuertes, son los puntos que hacen que esa persona pueda tomar la decisión ahora. Entonces, el cierre de resumen es un cierre muy, pero muy efectivo. Otro cierre, técnicas de persuasión. Usa principios de persuasión. Usa principios de persuasión como la reciprocidad, la escasez, limitada disponibilidad y la autoridad para reforzar tu mensaje y guiar al cliente hacia el cierre, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, le podemos decir, mira, no, si querés puedes pensarlo, el problema es que tengo 3 personas más que vienen a verlo el día de hoy. Si te gustó, quizás sería ideal poder apartarlo en el día de hoy. Entonces, cosas como esas, no le estás diciendo, mira, cerrá, o es importante que cierre la venta, o me gustaría que ya cierre la venta. Lo que estás diciendo es, ok, no tengo problema en que lo pienses, no hay problema en que decidas si querés la semana que viene, la otra, cuando quieras. El problema es que hay personas que van a venir a ver el departamento en el día de hoy, tengo 2 recorridos más, el departamento, la casa, lo que sea. Entonces, de esa manera nosotros de alguna u otra manera estamos persuadiendo a que el cliente tome una decisión en este momento. Si yo lo dejo simplemente que el cliente diga, no, mira, lo voy a pensar y cualquier cosa te digo la semana que viene, y tengo una actitud pasiva, y si dejo que eso ocurra, vuelvo a lo mismo, estoy dejando dinero arriba de la mesa. No dejen dinero arriba de la mesa. Además, pensemos en esto, un cliente que en ese momento está contento, está entusiasmado, tiene la motivación de comprar, en una semana se le bajó esa motivación. Entonces, es muy difícil que finalmente compre después. Siempre hablamos de porcentaje. No, Miguel, yo tengo un montón de ventas así. Sí, puede pasar. Pero si es tu forma de vender, créeme que hay un montón de otras ventas, muchísimas más las que no cerraste que las que podías, que las que cerraste. Lenguaje positivo. Evita palabras negativas. Utiliza afirmaciones que den seguridad al cliente y lo hagan sentir que está tomando la mejor decisión. ¿Sí? Nunca hablemos en negativo. No utilicemos palabras en negativo. Bueno, de esto, quienes quieran profundizar un poquito acerca de este punto, pueden ver la clase que vimos la semana pasada, que fue de PNL, Programación Neurolingüística. Acá vimos a detalle cada uno de estos puntos y sobre todo lo que es el lenguaje positivo para que ustedes puedan tener mucha efectividad al momento de presentar un proyecto, al momento de presentar una propiedad. Y bueno, principalmente para aumentar sus ventas. Aplicación práctica. Simula un cierre de venta con un compañero. Utiliza técnicas de resumen y persuasión para obtener un compromiso. ¿Sí? Utilicen estas técnicas, chicos. Dejen de eh, dejar en la mesa un montón de dinero, un montón de operaciones que podrían llegar a cerrar. Utilicen estas herramientas, utilicen la técnica de resumen y la técnica de persuasión porque son muy, muy poderosas y les va a dar grandes resultados. El mejor cierre no es el que presiona, sino el que invita a tomar acción con confianza. Recuerden que un cierre de venta tiene que llegar de manera natural, no tiene que ser a través de la presión. Si yo tengo que estar presionando para lograr un cierre, no digo que no sea efectivo, pero el cliente me puede quizás hacer un apartado, puede llenarme una carta oferta, pero si no está 100% convencido es muy posible que esa venta se caiga, ¿sí? Entonces, tengo que hacer que el cliente compre con completa confianza.